Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen titulares y portadas en los medios de comunicación nacionales e internacionales. En nuestras redes sociales, ICN.digital, en nuestros noticiarios de mañana, mediodía y el estelar en la noche. Estos son los temas sobre los que se comenta, sobre los que se habla, sobre los cuales hay distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, distintos enfoques. En los últimos días hemos estado observando un interesante debate que se está dando en los medios de comunicación y en los espacios públicos por reformas que se están haciendo a la ley del Instituto de Previsión del Magisterio, el INPREMA, para hablar sobre los impactos probables de esta reforma y lo que representa en el sistema previsional de los maestros, pero también lecciones aprendidas de otras situaciones que han ocurrido en el país. Nos acompaña el licenciado René Raudales. René es periodista, es contador y además una persona que ha estado involucrado en varios sistemas previsionales y puedo decirlo sin temor a equivocarme, apagando fuegos, ¿verdad, René? Porque lo que no se hace con juicio termina causando perjuicio. Saludos, René, gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Gracias, Miguel, mucho gusto, es un placer estar con ustedes y ante la audiencia a fin de tratar de explicar o dar luces sobre un problema que se vuelve complejo y que tiene un grave impacto en la población, especialmente la población que se jubila, algunas con jubilaciones muy pequeñas porque depende cuánto haya aportado, así será la jubilación. Y lo peor aún, y que poca gente se pone a pensar, lo que le ha pasado a algunos jubilados, por ejemplo en Argentina o en otros países, cuando la inflación se come la jubilación. Cuando hay una excesiva devaluación, los jubilados, lo que pasó una vez en Argentina con los jubilados, que con unas enormes devaluaciones terminaron con jubilaciones de $50 al mes. De hecho, también en el país, los que se jubilan por el Seguro Social, que son bastantes, pues las jubilaciones a veces son 3.000 lempiras mensuales, que hace 40 años tal vez 3.000 lempiras eran bastante dinero, pero hoy me imagino que con una ida al supermercado probablemente traigan nada más lo mínimo. De tal forma que la jubilación se puede volver un problema en el momento en que los fondos de pensiones o de previsión pierdan su capacidad. El Estado se ve ante un gran número de personas protestando por su falta de capacidad de pago o su pérdida de poder adquisitivo de sus jubilaciones, y se vuelve un problema social, un problema económico y un problema de país. De hecho, como tú decías, sí, tuve que ver y revisar y opinar sobre algunos fondos de pensiones, 3 o 4 instituciones, y la más preocupante quizás en mi punto de vista es la del INPREMA, porque es el mayor número de personas jubiladas más extensas en todo el país y que su fondo ha estado siempre al borde del abismo. De hecho, cuando estuvo, recuerdo, el licenciado Carías ahí hace un tiempo, pues el licenciado Carías trató de arreglar y enmendar muchos impuestos, pero las presiones de los maestros no es fácil manejarlas, porque tenemos un problema también estructural mental de todos nosotros. Nosotros, como cualquier ser humano, nosotros queremos realmente beneficios, pero para tener esos beneficios se requiere un sacrificio. De hecho, cualquier persona desde que empieza a trabajar empieza a aportar a un fondo de pensiones, y dependiendo de lo que aporte, así serán sus pensiones. Si su aporte es mayor, su pensión va a ser mayor. Si sus aportes son menores, su pensión va a ser mucho menor. René. Y sí, señor. Podemos hacer un ejercicio interesante, porque ahorita estabas explicando cómo funciona un sistema previsional. A ver, la seguridad social, el poder atender contingencias en la vida cuando merman los ingresos, sea
por desempleo, sea por una incapacidad médica, sea por retiro, en el caso de la jubilación, sea por un accidente laboral, sea por embarazo, sea por muerte, porque también los sistemas previsionales buscan precisamente garantizar la mejor calidad de vida de la persona. Las personas cuando trabajan perciben ingresos, pero hay una etapa en la vida en la que ya no se puede trabajar o hay circunstancias que acaecen que impiden que la persona tenga ingresos. Los sistemas de seguridad social que están basados en el principio de solidaridad, de todos aportando a un fondo común, dependen mucho de la edad en que tú empiezas a trabajar, de la cantidad que tú aportas al sistema. Sabemos que aporta el Estado, aporta el patrono, aporta el trabajador. Hay distintos institutos de previsión. Nosotros no tenemos un sistema universal de seguridad social como el de Nueva Zelanda o el que tiene Costa Rica o tienen países europeos. Tenemos incluso separada la atención de salud en un sistema de salud que atiende a una cantidad de la población y tenemos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero tú te has estado refiriendo a las pensiones. ¿Quiénes en el país reciben pensiones? Porque tú mencionaste las personas que trabajan. ¿A partir de qué momento y qué regímenes tenemos? Porque tenemos varias instituciones que han ido creando sus propios institutos de pensión. ¿Funcionan todos igual? ¿Cómo se calcula la cantidad que se debe pagar? ¿Cuánto tiempo debe trabajar una persona? Me refiero para que la gente pueda entender, porque tú vas a empezar a hablar de cálculos actuariales, de probabilidades. Explícamele un poquito a la gente por qué cualquier modificación en estas pequeñas condiciones puede afectar al sistema previsional. Bueno, para comenzar, los institutos de pensiones que tenemos en el país, el monto de los aportes no son iguales, son diferentes en cada uno, porque en cada uno tienen determinados beneficios, diferentes uno a otro. Entonces hacen unos estudios cada uno y estipulan, por ejemplo, que va a trabajar X número de años y al final su pensión va a ser del 80, 70 o 90% de su sueldo. De su sueldo, no el sueldo último, sino que se promedia sobre los últimos, por ejemplo, 36 sueldos o los últimos 3 o 4 años de promedio de salario. Y eso se hace por una razón, porque han habido casos en el pasado en el cual una persona tal vez que es para evitar los asaltos, se puede decir, a los fondos de pensiones, porque si no hubiera un promedio, ¿qué pasaría? Que la persona que se va a jubilar, por ejemplo, le aumentan el sueldo en los últimos 2 meses al triple y no hay fondo de pensiones ni los aportes corresponden a un valor de jubilación de esos tamaños. Así que la jubilación de cada instituto es diferente en función de la cantidad, del monto de los aportes mensuales. En algunos pueden ser en total de 5 o 7% o 9% del salario del empleado, lógicamente, y otro aporte que da el patrono para estos fondos de pensiones. Así que depende cuánto sea la pensión que se va a dar, así va a ser la cantidad de aporte. Si se quiere una pensión muy alta, pues lógicamente el aporte posiblemente sea 12 o 14 o 15%, pero hay un factor muy importante en los fondos de pensiones. Cuando los fondos de pensiones se iniciaron hace muchos años, la tasa de interés o el rendimiento de las pensiones por intereses era más alta. Los intereses actuales en la banca e inversiones, los rendimientos son mucho menores y eso impacta, pero tiene un enorme impacto en los fondos de pensiones porque esa masa que tienen de dinero, si no tiene un rendimiento suficiente, también está disminuyendo las cantidades destinadas a jubilaciones. Pero mire, lo más preocupante de esto, de cualquier cosa que nosotros digamos aquí, es una cosa, y deben estar conscientes todos los trabajadores y los jubilados. La razón fundamental de preocupación en esta parte mía y de mucha gente conocedora del tema es proteger que los fondos de pensiones, los fondos de beneficios, los fondos de prestaciones
no lleguen a una quiebra. Y para eso se requiere sanidad financiera, lo cual significa que no podemos estar dando beneficios, aunque querramos. Hay gente que tiene una jubilación muy menor, pero no podemos estar aumentándolos si los fondos no son suficientes. A ti te decía un esquema básico, pues si uno se pone a ahorrar de X cantidad de pisto en una cuenta de ahorros, al final no puede sacar más que lo que tiene la cuenta de ahorros. Si se pasa de eso ya no tiene dinero. Lo mismo pasa con los fondos de pensiones. Y debemos poner una cosa más que la mayor parte de la gente, bueno, lo saben los actuarios, pues los fondos de pensiones están hechos en base a lo que yo le llamo el peligro de la pirámide, que es que está basado en que los que están jubilados están recibiendo parte de los beneficios por sus aportes, pero está soportado esa jubilación o esa pensión o esos beneficios con lo que están aportando los nuevos que están entrando para sostener el sistema. Entonces están tratando siempre de que haya más base abajo que esté aportando, pero si esa base se cortara un día, que por ejemplo el crecimiento poblacional fuera estable, como pasa en Europa, que incluso ha disminuido el crecimiento poblacional, si ese fuera menor, significa que los que están aportando para jubilación, los de ahorita, los jóvenes, cuando lleguen arriba, si no hay una base más grande, no tendrían ninguna pensión porque todo se hubiera consumido. Eso la gente difícilmente lo prevé. Desgraciadamente vemos nuestro beneficio de este momento, pero no vemos para el futuro qué está pasando. Por eso a mí me preocupa cuando por razones de quedar bien con sectores X, decimos vamos a dar beneficios, pero no sabe la gente que se está metiendo el puñal, por así decirlo, con beneficios que no están sustentados por estudios actuariales. Lo que la gente a veces ve y dice, bueno, si aquí hay 1.000 millones de lempiras, sí, pero hay 1.000 millones, pero los pasivos potenciales son tal vez de 1.500 millones. Lo peor que sería es mantener una población mayor que tiene otro efecto adicional. La población mayor aquí, si quisiera trabajar, difícilmente le dan trabajo a los 65, 70 años. Hay gente en Estados Unidos, encuentra uno en algunos almacenes, gente con 75 años trabajando porque tal vez la pensión que tienen no les alcanza. Pero en Honduras que usted le va a dar trabajo a una persona de 75 años es casi imposible, pues, salvo que lo contraten de maestro. Por otro lado... Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando un poquito, comparar cuál era la situación de la ley del INPREMA con la ley vigente aprobada en 2012 y la propuesta que se está haciendo. Ahí vamos a ver los cambios en la edad de jubilación, en el tiempo de servicio y algunas disposiciones que tú lo que estás planteando es, si esto se está demandando, si esto se está planteando, hay que estar conscientes de que va a haber personas que se van a oponer si esto pudiera precarizar el fondo. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoque. Nos acompaña el licenciado René Raudales para hablar sobre las reformas a la ley del INPREMA. ¿Cuáles pueden ser los impactos a partir de experiencias en otros fondos previsionales y experiencias que se han vivido en otros países, en otras realidades? Ya volvemos en unos mensajes. Amigos, amigas, continuamos en Cuestión de Enfoques. Seguimos hablando sobre los impactos de la reforma a la ley del INPREMA y se suma a la transmisión el comisionado presidente del Instituto de Previsión del Magisterio, Héctor Díaz. ¿Cómo estás, Héctor? Saludos, gracias por el esfuerzo. Vemos que te estás trasladando. Muy agradecido. Nos acompaña también el licenciado René Raudales, periodista y además contador y con mucha experiencia dentro de los sistemas previsionales de distintas instituciones. Bienvenido a Cuestión de Enfoques. Cuéntanos cómo va este proceso, cuándo empezó y qué dificultades está encontrando. Sí, muchas gracias y un saludo. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto explicar cómo es que hemos planteado esta reforma, por qué creemos que está hecha en un contexto adecuado y además cuáles son las precauciones que estamos tomando
para que el fondo no entre en default, no vaya a tener problemas, pero que sí se logre el máximo de bienestar para los docentes a nivel nacional. Es importante entonces decir que nosotros partimos para hacer la modificación de un estudio financiero y actuarial, porque la reforma del 2012 que modificó el sistema de retiro del INPREMA generó demasiada inconformidad, demasiada presión y demasiada lejanía del magisterio con el INPREMA. Esta lejanía se tradujo incluso en problemas para la captación y la estabilización del fondo. Los maestros, por ejemplo, son los que ayudaron a fortalecer el INPREMA a través de su cartera crediticia, y en los últimos años esta cartera se fue deprimiendo de tal manera que el INPREMA no podía alcanzar sus objetivos financieros. Entonces, se vino planificando esta reforma. Nosotros siempre habíamos dicho desde la reforma del 2012 que la edad debería subir, pero que no debía subir 9 años de un solo, sino que debería subir al menos a los 55 años, porque esa era la edad que se proponía desde aquel entonces. ¿Esto producto de qué? Producto de que el sistema laboral de los docentes fue modificado en los años 90 para que un docente tuviera en una jornada plena tuviera 10 horas laborables. Eso lo que hace es que genera un desgaste mucho más acelerado en la etapa activa de este grupo de trabajadores. Por lo tanto, llevarlos a proyecciones mucho más altas podía generar problemas. Si bien en el año 2012 se había calculado que la edad de acceso ya andaba rondando, había superado los 25 años de edad, y que en la década de los 80, donde se había diseñado el sistema, esta edad era menos de 20 años, entonces que esos 5 años estaban allí jugando una presión sobre el sistema que debía corregirse. Y justamente con esta reforma lo que estamos haciendo es justamente esos parámetros que habíamos revisado en el 2012, estamos poniéndolos en perspectiva. Es una reforma paramétrica donde también hay un compromiso de aporte mucho más fuerte por parte del empleador, porque todos los sistemas previsionales en Honduras surgieron más o menos bajo la lógica 2 por 1. Es decir, que el empleador ponía el doble del aporte que ponía el trabajador. Y el INPREMA era uno de los que se había desequilibrado. Es decir, el empleador estaba poniendo menos que el trabajador. En ese sentido, estas son las bases, digamos, económicas, financieras y actuariales que estamos intentando modificar. Sabemos que esto puede tener un efecto muy positivo también en el relevo docente, porque uno de los más afectados con este proceso fue el relevo docente, que provocó que un grupo importante de profesores quedaran dentro del sistema educativo nacional sin posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, docentes que llevaran nuevas ideas al sistema y que le ayudaran a fortalecer la capacidad con la cual se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en el país. Entonces, estamos queriendo provocar con esta reforma ese relevo generacional, estamos queriendo provocar con esta reforma esa reparametrización, que era la reparametrización óptima que habían tenido los sistemas, porque recordemos que el INPREMA es un sistema de capitalización colectiva, es un sistema solidario que lo que permite es que los recursos de la colectividad, es decir, de todos los docentes, se depositen en una sola cuenta común, y que de los rendimientos más esos depósitos se generen las tasas de reemplazo, es decir, se generen las pensiones que se otorgan. Héctor. Entonces, ese es el propósito de la reforma. Héctor, una pregunta, antes de pasarle también la opinión a René. Una pregunta, vamos a ver, ¿se está reduciendo la edad de jubilación? ¿Se está reduciendo los años de servicio? Sí, se reduce en 4 años para los afiliados de antes del 2012, porque todos los afiliados de antes del 2012 se les había hecho un aumento de 9 años. Entonces nosotros estamos haciendo una reducción de 4 porque en realidad la edad de ingreso había subido en 5 años en el periodo 1980-2012. Okay. Y estamos haciendo
una reducción de 2 años para los que entraron después del 2012, porque nosotros tenemos evidencia que en el año 2022, que iniciamos el proceso con el INPREMA, la edad de ingreso eran 27 años. Es decir, estamos generando más o menos los mismos parámetros de ingreso y retiro que tenía la ley de 1980. ¿Cómo está el tema de la contribución que hacen los beneficiarios del sistema? ¿Hay aumentos? ¿Hay algún cambio en el aporte patronal y en el aporte del pensionado, del que se va a pensionar? Sí, el aporte patronal llega a 22 puntos, a 20 puntos netos, es decir, ese es para el retiro, pero 2 puntos extra que el gobierno de la República había comprometido para que el 14º y el 13º mes de salario no se le grabara al profesor, sino que de ese cargo, de ese aporte, se hacía cargo el Estado. Entonces es 20% y el trabajador 10%. Es decir, es un sistema que se va a sostener con 30% de cuota y el Estado de Honduras hace 2% de aporte extra para cubrir el 13º y 14º mes. En el caso de los trabajadores que están afiliados por una empresa privada de educación, la cuota queda en 20% para el empleador y 10% para el trabajador. ¿Pero el trabajador aumenta su aporte? El trabajador aumenta su aporte en medio punto, porque ahorita está en 9.5. Pregunta, entiendo que eso ha sido, aunque sea 0.5, y aunque se reduce la cantidad de tiempo de trabajo y que ustedes mencionan que le da de ingreso, tenemos entendido que hay un grupo de gremios, dentro de los gremios de profesores, que no están conformes con eso y que están pidiendo continuar el diálogo y ampliar e incluso instalar una mesa de diálogo, que hay alguna oposición por parte de algunos maestros. ¿A qué se debe esa oposición? Bueno, se debe principalmente a que ellos dicen que los parámetros no son exactamente iguales en tasa de reemplazo a los de 1980. Aquí hay que ser claro, 1980 fue hace 44 años. La situación económica del país era muy diferente a la que vivimos actualmente. La estabilidad cambiaria del país era diferente, la estabilidad macroeconómica del país era diferente. Y por lo tanto, esos parámetros estaban diseñados para esa realidad. Yo no lo estoy calificando como malos o buenos, lo estoy calificando como diferentes. Por ejemplo, no habían surgido beneficios para hijos, para viudas y viudos, porque no se había ratificado el convenio 102 de la OIT. Y además no había un código de familia que obligara a dejar protegidos a los menores y a los dependientes. Eso es un contexto muy diferente y por lo tanto ya no lo podemos alterar porque no proviene de la ley del INPREMA, sino que proviene de otros órdenes jurídicos. Y además, el esfuerzo que nosotros hemos hecho desde la perspectiva del análisis es un esfuerzo de cómo podemos mejorar estos parámetros sin vulnerar el fondo. Porque si nosotros hacemos cambios que vulneren el fondo, entonces cualquier gobierno desde la perspectiva demagógica podría decir, subamos esto, demos tanto, demos miles, demos millones, y el déficit empezaría a comerse las reservas y en cuestión de 5 o 6 años ya no tendríamos INPREMA, o lo que tendríamos sería un aumento del déficit y una carga fiscal nueva para pagar desde el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República los compromisos previsionales de los maestros. Entonces, nosotros en eso hemos sido muy responsables, hemos explicado claramente cuál es la perspectiva financiera y actuarial en la que estamos haciendo la reforma, y para nosotros los parámetros que estamos haciendo son mejoras claras a la ley del 2012, pero no vulneran el fondo, y nadie afiliado al INPREMA, vinculado al INPREMA, ni activo ni jubilado, debería tener como aspiración y como bandera de lucha el desmantelamiento del fondo de reserva, porque eso implica la destrucción del INPREMA. A ver, René, tu comentario antes vamos a tener algunos minutos, a partir de la experiencia que se han tenido en otros institutos de previsión, ¿cuáles son las primeras observaciones que ustedes
lo están viendo? Porque ustedes como miembros de otros institutos de previsión están viendo con mucha atención esta reforma. Bueno, en principio siempre existe una preocupación porque una cosa son las expectativas o por lo menos las intenciones y otras cosas son los resultados numéricos que salen de estas decisiones. Cuando a mí me dicen que los parámetros de hace unos años atrás eran determinado número de años de trabajo y yo le reduzco a esos años de trabajo, significa reducción en aportaciones porque van a haber por lo menos 2 años menos de aportaciones. Y por el otro lado van a haber 2 años más de pago de jubilación o de beneficios que tenga la persona que se retira. Eso siempre es una preocupación. De hecho, lo que habían hecho hace algunos años, 2009, o la fecha que menciona don Héctor Díaz, era con el objeto de fortalecer el INPREMA. Cada vez que tocan el INPREMA, me gustaría saber realmente si esas cifras mensuales de ingresos que se están generando vía el incremento de aportación es suficiente realmente para esos presión financiera de beneficios adicionales presentes y futuros. Y debo recordarle que cuando estamos reduciendo 2 años en la edad de jubilación a los años 52 o lo que pongan, está el otro lado de esto, y es que la edad de muerte de la gente, de fallecimiento, se ha incrementado en todos los países e incluso Honduras. Pues en los años 80, como estoy de acuerdo con Héctor Díaz con su observación, en los 80 eran parámetros muy diferentes, incluso los rendimientos financieros eran más altos a lo que son ahora. Y lo que más me preocupa también dentro de esto, cada vez que me mencionan la OIT, a mí como financiero se me saltan todas las alarmas. Si un día la OIT decidiera que todas las jubilaciones se tienen que subir en 50%, ¿se imaginan qué ocurriría con los institutos de pensiones? Yo creo que la OIT, por un lado, no puede uno corresponder, hacer todo lo que la OIT diga, porque vamos a destruir las instituciones. Pues la OIT está en un mundo diferente por allá, diciendo o creando beneficios sin ponerse a pensar en que hay fondos de pensiones con limitaciones. Pues. Y como decía él, han tratado de acoplar todo lo que diga la OIT, pero la OIT no está aportando nada a estos fondos de pensiones y no tiene las preocupaciones ni va a tener los impactos políticos y sociales de estos países. Por eso a mí me preocupa lo que hizo, pero sí siento todavía una preocupación de saber cuál es el impacto real de estos cambios, que como él dice, podrán tener muy buena voluntad o corregir tal vez el distanciamiento que tuvo el maestro, pero las finanzas son las finanzas y desgraciadamente son feas totalmente y mi aspiración y toda mi preocupación es que estos fondos como el INPREMA sean fondos realmente sólidos financieramente para el bienestar de todos los maestros. Y lo digo porque de alguna manera yo tuve una abuela que trabajó como 35 años de maestra y al final tenía una jubilación como de 30 lempiras, ¿no? En aquellos años 70. Y pues ni modo, las condiciones actuales son diferentes, las inversiones son diferentes y la presión social es diferente también. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya el licenciado Héctor Díaz está bien ubicado en un lugar más fijo. Más bien, a mí me encanta esto, yo no dejo de maravillarme con la tecnología, se los digo honestamente, no hay límites para la comunicación más que la voluntad, y les agradezco a ambos la buena voluntad de estar compartiendo con nuestra audiencia de Cuestión de Enfoque. Vamos a una pausa, ya volvemos. Amigos, amigas, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy acompañados de los licenciados René Raudales, él es periodista, contador, conocedor de los sistemas de previsión del país, y el licenciado Héctor Díaz,
bueno, doctor Héctor Díaz, tú tienes un doctorado, ¿verdad, Héctor? Se me había olvidado. Economía y Empresa. Exactamente, doctor Héctor Díaz, comisionado presidente del Instituto de Previsión del Magisterio. A ver, quiero entender un par de cosas. Se reduce la cantidad de años, se reduce la edad de jubilación, pero se establecen una serie de pagos adicionales y auxilios adicionales basados en normativa nacional y internacional que constituyen más egresos al sistema. Yo visto así, yo lo veo la posibilidad de que las personas se puedan jubilar antes, pero hacen una cotización adicional voluntaria. Pues hay auxilios por calamidad para las mujeres a partir de los 50 años, beneficios de postergación, siempre que haya un aumento en la cotización, un aumento en los aportes. Lo que tú nos has dicho, Héctor, es que todos estos gastos adicionales o estos egresos adicionales que podrían impactar las finanzas del INPREMA, están hechos los cálculos. Lo que tú has dicho es que la cantidad de personas que aportan al sistema, la cantidad de personas que se muere, sorry que lo diga de esa manera, que sale del sistema y que ya no va a tener que pagarse una pensión para ellos, pero ¿cómo queda el tema de la viudez? ¿Cómo queda el tema de esas nuevas cargas que se están generando? ¿No pueden impactar negativamente al final en las finanzas de la institución? Yo le agrego algo ahí. Mira, como decía Héctor, las condiciones son diferentes. Antes los institutos de pensiones, jubilaciones y todas esas cuestiones de fondos de retiro se crearon sobre la base del empleado que se jubilaba, se retiraba y tenía prestaciones. Esas nuevas modalidades que han incluido a partir de la OIT y los mismos fondos de instituciones de previsión, significa que han agregado ahora los nietos, los hijos, los abuelos, hasta el chucho te están poniendo esto. Entonces, al final significa que alguien se muere hoy y hay que pagar todavía 20 años más adicionales a todos los que quedaron por ahí dependientes. Es un impacto gigantesco para los fondos que yo no creo que los puedan soportar los fondos de pensión. A ver, Héctor. Sí, bueno, de acuerdo con cómo se ha ido desarrollando la tendencia mundial, efectivamente hay coberturas obligatorias. Una de ellas es la de viudez, la otra es la de orfandad, que son coberturas que están establecidas en el Convenio 102 de la OIT. Nosotros partimos justamente de la información financiera y actuarial del INPREMA para lograr tener en equilibrio, es decir, de hecho le estamos sumando vida útil al fondo. Lo estamos volviendo que se extingue a más largo plazo, tomando en consideración todas las variables que el licenciado René ha puesto aquí en perspectiva y que son fundamentales para hacer una proyección financiera actuarial. La edad de fallecimiento promedio, la edad de ingreso al sistema, los años cotizados y los años que efectivamente la persona va a disfrutar un beneficio. Estas proyecciones todas se han hecho en función de lograr que el fondo se mantenga estable. Pero ¿dónde está entonces? ¿Por qué sí está ajustando este tema y antes se decía que no? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos creando un sistema de incentivos para los cuales el profesor puede diseñar su retiro. Es decir, las tasas de reemplazo no son automáticas, no hacen como lo que hacía el INPREMA originalmente en el año 80, que decía 3 por 3, 9, y eso era lo que daban, 90%. Sino que estamos metiendo variables como la inflación estimada para ir actualizando las pensiones. El promedio cotizado ya no es 36 salarios, sino que son 180 salarios. Eso lo que significa es que nosotros estamos reconociendo al menos el 50% del historial laboral del docente para que sea en función del historial laboral del docente que se proyecte el beneficio. Y estamos haciendo también una serie de acotaciones que son financieras sobre temas de diversificación, de control en función de rentabilidades, etcétera. ¿Para qué?
para que el instituto pueda tener un caminar mucho más parecido al desarrollo y al desempeño económico que tenga el fondo y que tenga el país. Que creo que ese es uno de los principales problemas que nos está jugando en contra en el tema de la socialización. Que el INPREMA, y esa es la fuente de déficit del INPREMA mucho más grande que tuvo. El INPREMA en el año 80 se fijó una ley per se, una ley para siempre, que no consideraba la realidad económica que iba a vivir el país y que por lo tanto dejó pasar casi 30 años sin hacer reforma, y en esos 30 años la realidad del país cambió y el INPREMA se quedó fuera de estándares en muchas de las cosas, por ejemplo, en agilidad administrativa, pero sobre todo en capacidad de inversión. Así que nosotros estamos proyectando de alguna manera que el INPREMA vaya siguiendo ese ritmo de cambio en el país. Por ejemplo, nosotros estamos generando algunos incentivos para que las personas no se vayan a los 55, sino a los 59 años. Esto es reconocer un bono, por ejemplo, por haberse quedado cotizando más en el fondo. ¿Qué es lo que permite esto? Lo que permite es que si hay un docente que está enfermo y cansado y tiene 55 años, se va, pero no tiene ningún problema porque se va con una tasa de reemplazo determinada por su tiempo cotizado y sus años de edad. Pero si él decide quedarse más en el sistema porque todavía tiene capacidad para trabajar y para obtener, digamos, un trabajo remunerado, entonces él tiene incentivos a quedarse porque sus tasas de reemplazo están mejorando, es decir, su pensión está mejorando y además los incentivos de esa pensión están mejorando. Esta parte no ha sido fácil de socializar porque los compañeros nos dicen que los compañeros que no están de acuerdo con la reforma dicen que estamos obligando al profesor a trabajar más. No es cierto, no lo estamos obligando, le estamos generando una serie de incentivos para que siga trabajando si tiene la posibilidad física y material de hacerlo. Porque, y aquí el licenciado René me acompañará en este análisis, un país que provoca que sus trabajadores con capacidad productiva salgan del mercado del trabajo de manera prematura, lo que está provocando es un empobrecimiento de ese país. Y nosotros lo entendemos perfectamente. Y aquí me refiero a todos los fenómenos de pérdida de capacidad productiva que tenemos en el país, migración, falta de empleo asalariado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no queremos provocar eso mismo en un sector productivo como el sector docente. Estamos generando incentivos para que una persona pueda explotar su potencial laboral más tiempo, pero si reconocemos que si algún trabajador tiene alguna dificultad que ya le impide seguir trabajando, se retire y que se retire con una tasa de reemplazo que le permita vivir con dignidad. Héctor, eso es la reforma y en eso consiste. Héctor, el secretario de Educación, Esponda, ha dicho, palabras más, palabras menos, que si no hay una plena aceptación o acuerdo por parte del sector magisterial, ellos no acompañarían la reforma a pesar de que se ha trabajado, tenemos entendido que se ha hecho mucho tiempo. René, una consulta. Vemos que en el caso del INPREMA se está reduciendo el tiempo de trabajo, se está reduciendo la edad, se está bajando la edad, pero tenemos otros sistemas como el de la universidad que están haciendo exactamente lo contrario, que están ampliando la cantidad de años de servicio, que están aumentando la edad de jubilación y en buena medida es por una serie de decisiones que se tomaron en el pasado que generaron una serie de salidas de dinero del fondo que obligaron a castigar a los que estaban atrás, a los que venían atrás y no se pueden jubilar ya a los 60, 62 años, sino que tienen que jubilarse a los 65. ¿Por qué estas disparidades? ¿Por qué el INPREMA sí logra después de 30 años más bien reducir y por qué más bien en otros sistemas previsionales la decisión ha tenido que ser lo contrario para salvar el fondo? Mire, la verdad de esto es que cuando se tomó unas decisiones por una junta directiva que creo que fue ilegal realmente, porque no tenía por qué haber tomado decisiones de ese tipo en una junta directiva X,
que se autojudicó prácticamente beneficios que tienen que ver con lo que decía Héctor del OIT, pero el problema es que no tenían las reservas para esos beneficios adicionales. Y esos beneficios han impactado fuertemente en el INPREUNA, de tal forma que para cubrir ese débil y ante la falta de nuevos aportes, la forma más viable, se puede decir, aunque no tan deseable por algunas personas, es incrementar los años de trabajo. Y además, sobre la base de que la edad promedio de todos los hondureños, no digamos Europa también, pero otro mundo, ha aumentado, pues ya la edad de esperada de muerte aumentó 5, 6, 7 años. Esa es una razón. La otra razón es porque los empleados de la universidad, bueno, a nivel de maestros en las universidades del mundo, los maestros con más sapiencia, mejores maestros, están incluso arriba de 60, 65, 67 años, son muy productivos. Yo estoy de acuerdo con Héctor en lo que expresó, pues tenemos personal muy valioso realmente que se estaría retirando muy joven y que es sumamente importante con conocimientos adquiridos valiosos. No digamos, yo conozco profesores de universidad que, por ejemplo, tienen 65 años y están en plenitud y que además quieren seguir trabajando. Entonces, esa es una forma realmente es parte de la solución. Yo concuerdo con Héctor en los incentivos. Me parece que es una buena idea genial realmente de incentivos. Yo me hubiera quedado más bien hasta los 60 o 62 años en esos incentivos, más del 59. Habrán algunas personas, yo creo que tal vez conozco yo más a algunos porque son más mayores, en que irse a la casa es matarlos. Ellos quisieran seguir trabajando, su vida en la escuela, su vida es estar con sus estudiantes, y en su casa se deprimen y se mueren más rápido. Fíjense que en ese sentido, bueno, yo conozco muy bien la situación del INPREUNA, yo soy afiliado al INPREUNA. Exactamente. Y además yo participé en el proceso de ajuste, en el último proceso de ajuste que hizo el INPREUNA. Y las condiciones son diferentes. ¿En qué sentido? En la velocidad de acumulación de capital en el INPREUNA. Resulta que el INPREUNA, por ejemplo, tuvo un problema ahí de una decisión de junta directiva, que bien la conoce el profesor René, de anticipar un beneficio de muerte en vida. Bueno, ese beneficio, les cuento, fue aprobado en el año 2019 para el INPREMA. Es decir, el INPREMA tiene ahora un compromiso ya legal de cumplir con eso. Y esos cambios bruscos, sin análisis, son los que ponen más en precario a los fondos. Porque los fondos previsionales son fondos de largo plazo y por lo tanto se basan en la planificación de justamente ese largo plazo. Entonces, si yo hago un cambio previsional que lo tengo que implementar mañana, ya desde ahí ya generé un error en el sistema, porque no puedo hacer un cambio previsional de un día para otro. Y esos elementos nosotros los hemos cuidado bastante bien. Pero además, efectivamente en el INPREUNA es más factible que un profesor llegue a los 65 por las explicaciones que también dio el profesor René, aunque yo soy uno de los que quiero irme más joven. Yo no, yo soy de los que se quiere ir grande porque vi cómo el trabajo hizo que don Jorge Hueso Arias, en paz descanse, viviera muchos años. Yo creo que mantener la mente ocupada, y lo que dice René es cierto. Correcto. Estamos claros que el trabajo, uno necesita descanso, pero el trabajo intelectual, que es algo que nos hemos aprendido de las culturas orientales, en la medida que va avanzando la edad, la sapiencia aumenta, y no digamos ahora que hay tanta tecnología que te obliga a estarte actualizando permanentemente, a diferencia de los maestros de antaño, que más bien el deseo era retirarlos porque había que innovar. El tipo de profesor que hay ahora tiene nuevas oportunidades, y el problema aquí, antes de irnos a la pausa, y lo quiero mencionar antes de volver, la cultura. ¿Cuál es la cultura previsional del hondureño? Y a mí me gustaría que habláramos de eso al volver. Estamos hablando de un instituto de seguridad social
que nunca ha cubierto más de 1.200.000 personas, a pesar de que es un derecho humano No, y que además universal. sus coberturas son deficitarias históricas, o sea, no son deficitarias de ahora, sino que nuestra cultura de financiación de la seguridad social históricamente es deficitaria. Entonces, eso siempre pone en precario cualquier fondo porque dice, no, yo no quiero apostarle a eso. ¿Qué dicen los trabajadores jóvenes para afiliarse al Seguro Social o a un sistema deficitario? Yo no quiero apostarle a eso porque no sé si eso me va a tocar a mí. Entonces también yo entiendo que hay elementos de duda, pero aquí sí quiero hablar, porque quería terminar, Miguel, un poco. Dale. Por qué yo creo que el mercado del trabajo de los profesores de primaria y media da para un tema y de los de la universidad para otro. Porque también hay que reconocer que como Estado nos equivocamos con las jornadas de trabajo del sector docente. Son jornadas basadas en 10 horas laborables, porque son jornadas que le llaman plenas, basadas en 72 horas clase a la semana, que son de 45 minutos, y que eso sobrecansa a ese grupo de trabajadores, y que son decisiones que ya se tomaron y que las tenemos como consecuencia en el mercado de las pensiones ahora. Cambiar esos temas también del mercado del trabajo activo son fundamentales para la calidad del retiro, cosa que los docentes universitarios no tenemos, porque la jornada máxima de un docente universitario son 6 horas laborables dedicadas de la siguiente manera: el 50% al trabajo en aula y el 50% a las actividades de vinculación y de investigación. Eso genera un esquema de retiro muy diferente. Entonces, sí quiero decir que me parece que la reforma del 2012 del INPREMA parametrizó esto desde la perspectiva puramente financiera y no tomó en consideración otros elementos de juicio que eran importantes de entender para el retiro docente, por ejemplo, las jornadas de trabajo y las condiciones en las que se realiza ese trabajo. Bueno, hablemos en el último segmento. Héctor, hablemos en el último segmento con René sobre el tema de la cultura previsional. Nosotros no somos un país con una cultura de planificación a largo plazo. Es una cultura de coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Vamos a volver después de la pausa a hablar cómo estos elementos culturales dificultan el consenso con el sector, porque a mí lo que me preocupa, y quiero, al volver de la pausa, quiero que escuchen lo que dijo el secretario de Educación, Esponda, pero lo vamos a hacer después de unos mensajes. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoque. Escuchen las declaraciones del secretario de Educación, Daniel Esponda. Si el magisterio no ve correcto bajarle 5 años a la edad de jubilación, si el magisterio que ingresó antes del 2012, que con la ley actual tenemos que trabajar por lo menos 25 años de servicio para podernos jubilar, y que con la nueva reforma solo tendríamos que trabajar como mínimo 20 años, no está de acuerdo con ese cambio, pues simple y sencillamente la reforma no se aprueba. Yo pienso que lo más nefasto ya lo vivimos, que fue la imposición que vivimos en el año 2012. Esta reforma que está proponiendo la Presidenta de la República, las organizaciones magisteriales, está encaminada precisamente a reducir la edad de jubilación, a reducir la cantidad de años cotizados, y sobre todo a permitir que los compañeros y las compañeras tengan una salida para su jubilación. Por otro lado, tenemos alrededor de unos 10.500 compañeros que ya rebasan los 55 años de edad, que perfectamente se podrían jubilar. Eso nos permitiría renovar la planta docente. Pero si estos compañeros que tienen 55 años de edad no quieren que lo bajemos a 55 para que se vayan a los 59, no hay problema, nos quedamos con la ley que dejó Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Miren, voy a hacerles una pregunta a nuestros conocedores del tema, a Héctor Díaz y a René Raudales. ¿La decisión debe quedar en manos de los potenciales beneficiarios o debe ser tomada con criterio financiero? Porque hay una acusación que anda caminando por ahí y Héctor no la desconoce, y es que esta decisión se está tomando con motivación política. ¿Cuál es tu reacción
Héctor a eso y luego la posición de René. Bueno, lo primero que yo quiero decir sobre este tema es que efectivamente la reforma se basa en un elemento técnico. Lo que no podemos hacer es permitir que la construyan los intereses políticos. Es decir, la reforma la tienen que construir los intereses técnicos. Cómo queda el fondo, cómo se estabiliza el fondo y cómo se logra potenciar los beneficios. Ahora, y por eso es que nosotros somos muy responsables con este tema. Nosotros llevamos a conocimiento de la gente la reforma para que entienda cuáles son los cambios que estamos haciendo, pero hemos sido lo suficientemente claros como para decir que nosotros no vamos a recomendar ninguna reforma a la presidenta Castro que ponga en precario el Fondo de Reserva del INPREMA o que garantice una quiebra inminente. Nosotros no vamos a hacer eso porque esa es la parte técnica que los técnicos debemos de decidir. Ahora, una vez que tenemos una propuesta técnica que la hemos cuadrado, la hemos enmarcado en las condiciones reales del fondo, entonces le estamos preguntando a los maestros, esta es la reforma que se logró, ¿le gusta o no? Y lo que hemos encontrado es que la mayoría dice sí me gusta porque ahora tengo opciones, puedo irme a los 55 y estoy enfermo, pero si no puedo trabajar más, pero por trabajar más me están reconociendo ese trabajo extra que estoy haciendo. Y hay un grupo de gente que dice olvidemos los últimos 40 años que pasaron desde 1980 y volvamos a convertir a Honduras en el año 1980, cosa que desde la física es imposible, pero también desde las finanzas, porque el contexto del país es dinámico y ya no se parece al de ese año. Entonces, nosotros sí estamos apostándole por una reforma técnica. La propuesta de nosotros es una reforma técnica y por eso es que no estamos negociando parámetros. Estamos dando a conocer los cambios y les estamos diciendo, estos son los mecanismos en los que debería basarse el retiro docente, pero usted como docente haga su propio análisis y mire si les conviene o no esto. Entonces, el rechazo de esta propuesta por el Magisterio Nacional no necesariamente o no debería necesariamente implicar que es que vamos a hacer una reforma negociada con los parámetros que se invente una negociación política o una mesa de diálogo. Y por eso es que nosotros hemos dicho, mesa de diálogo solo podemos hacer si vienen con una propuesta que tenga como base el mismo parámetro financiero actuarial que nosotros hemos tomado. O sea, si van a venir con una lista de deseos sobre cómo quiero jubilarme yo ya les dije, yo quiero jubilarme a los 50, no me interesa, porque yo empecé a ser profesor a los 25 y 25 años de profesor, ya es demasiado tiempo, es lo que pienso yo, pero René, que el INPREUNA me pueda retirar a los 50 años, es al menos un sueño descabellado, porque yo conozco la situación del INPREUNA y sé que incluso a los 65, si no se hacen cambios en la matriz de producción de dinero del INPREUNA, es más, yo considero que en el INPREUNA probablemente en algún momento de los 25 años que me faltan para cotizar, para retirarme, va a tener que haber otra reforma. Yo estoy preparado para que haya otra reforma antes de que yo me retire del INPREUNA, que son en 25 años. A ver, René, habida cuenta de las experiencias de las anteriores reformas, porque ahora se sataniza la reforma del 2012, también se tomaron una serie de decisiones en aquel momento y fue aceptado por buena parte del magisterio lo que se hizo en aquel momento, aunque se diga ahora que fue impuesta. ¿Cuáles son los peligros que hay que evitar en los últimos 3 minutos del programa? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que evitar? Tú eres jubilado ya, René. Tú conoces los sistemas de previsión. Tú ya viste los errores que se han cometido. Es más, trabajé 33 años en la universidad y quizás me hubiera quedado más tiempo realmente. Mire, pero no fue porque le mandaron el sobre en su momento, profesor. No. En la U hasta eso hubo, que en ese momento en el que hubo problemas, hubo una política de personal en la U que le mandaban a la gente el sobre para que se fuera. No, sí hubo gran presión e incluso despidos injustificados para que se fuera la gente. Y la universidad perdió personal muy importante. De hecho, mi departamento, por esas presiones y problemas que hubo, en otro día contaré una de las razones por las cuales
pero renunciamos 42 personas de un departamento. El departamento sufrió. Mire, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Héctor Díaz. Esto no puede ser un contexto político. Si fuera un contexto político y yo llevo a la política que propongo 50% de aumento a todas las jubilaciones, me van a aplaudir como San Nicolás, ahí aprobado completamente. Este debe ser un marco técnico absoluto en el cual es posible que mantengamos fortalecido la institución para los que están y los que vienen. Recuerden que son los que vienen. Y yo estoy seguro que Héctor sabrá que este sistema de nosotros de fondos de pensiones es un sistema piramidal. Es como aquella famosa pirámide, ¿eh? Que si los de abajo ya no entran, se quiebra cualquier fondo. Estamos basándonos en que todos los que entran. Y por eso, cuando me dicen renovar planta docente, como dice el ministro de Educación, yo realmente no estoy de acuerdo con esa frase. Me parece que es absurdo decir eso. Es simplemente corramos para que entren nuevos. El corramos significa que se vayan y realmente tocará que recibamos menos ingresos y al final tener 5 años más de pagos al final, con lo cual significa una mayor presión. Al final esto tiene que ver con un contexto que el 90% financiero, pues. De todas maneras, las pensiones y las aportaciones y todo tiene que ver un contexto meramente financiero. Más yo estoy de acuerdo con todo en lo que dijo Héctor, incluso la idea de tratar de mantener más tiempo personal, que además es personal valioso y que alguno puede trabajar mucho más, que simplemente decirlo, mire, se tienen que ir a la fuerza porque voy a contratar otro. Eso es un contexto político también. Bueno, muchas gracias. Miren qué interesante, ha sido un programa que me ha gustado mucho porque hemos utilizado el ejemplo de la universidad, que es donde se tomaron decisiones equivocadas, donde se cometieron errores, pero como dice Héctor, contextos diferentes también. El rendimiento de un estudiante, de un profesor en la universidad, si bien es cierto, son 6 horas, nosotros hemos visto también personas que se fueron de la universidad de un día para otro, como dice René, y no vieron el beneficio de todos sus aportes de toda una vida. Y aquí lo que Héctor nos está diciendo es, se debe retribuir a la persona que trabajó, pero se tiene que trabajar en la sanidad del sistema, porque ya lo hemos visto, lo que ha pasado en otros países. No es el primer país que enfrenta problemas de crisis política, crisis social, por un mal manejo de sus sistemas de pensiones. Y aquí no estamos hablando de cualquier sector, estamos hablando del sector magisterial, que son más de 100,000 personas. Tengo entendido que ahorita la planta anda en 145 o 150,000, Héctor. Tenemos cerca de 175,000, pero tenemos 20,000 jubilados, tenemos cerca de 70,000 inactivos que han estado en el sistema en algún momento y que tienen un número de cotizaciones, pero que todavía les falta alguna, y tenemos cerca de 70,000 activos. Bueno, es un sector importante de la población que no solamente es vital para el desarrollo y el funcionamiento del país, para transitar a otros espacios que nosotros deseamos en nuestro país, también es un grupo de presión importante y no creo que ningún gobierno quiera ver incómodo al sector magisterial. Gracias, Héctor, por tu tiempo. Gracias, René, por los comentarios. Me alegra que hayan estado de acuerdo en algunas cosas, sé que en otras no, pero de eso se trata. Son enfoques distintos y eso es lo que enriquece el diálogo, enriquece a la nación, poder conversar y aunque no se coincida, siempre poner los puntos sobre la mesa. Muchas gracias a los dos. Gracias, muchas gracias. Saludos, Diego. Bueno, muchos éxitos y a ustedes que han estado pendientes de la señal de Cuestión de Enfoques, siga atento a cómo evoluciona este tema. No es el único régimen previsional. Hay que meterle el diente también al Seguro Social. Está el tema del INJUPEN, no podemos seguir diciendo que solo el IPM está bien y que los otros no están funcionando. Y recuerde que al final hay que planificar para el futuro. Esta cultura de previsión se construye en la casa, se le enseña a la gente que el que trabajó durante toda la vida merece un descanso digno y merece gozar de una jubilación digna, justa y suficiente para satisfacer las necesidades de la vida. Soy Miguel Cáliz Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques.
Siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.